Registro de audio SCP-682. Aquí el Dr. Este es el informe de SCP-682. No sé por dónde empezar. Este ser, esta cosa, es pura pesadilla. Todo en su naturaleza parece desafiar las leyes de la realidad y el entendimiento humano. La Fundación ha intentado contenerlo, pero cada intento parece inútil. SCP-682 es una bestia reptiloide, pero eso se queda corto. Es una monstruosidad que desafía la lógica. Lo hemos visto cambiar de forma, crecer y adaptarse, como si estuvieran burlándose de nosotros, de nuestras limitaciones. Su inteligencia retorcida es aterradora. Se comunica, sí, pero sus palabras son veneno puro, un recordatorio constante de su odio hacia toda forma de vida. Lo más aterrador es su capacidad para regenerarse, para sobrevivir a cualquier cosa que le arrojemos. Ácido, fuego, armas, parece que nada puede detenerlo por mucho tiempo. Esa habilidad de regeneración, combinada con su odio hacia nosotros, crea una sensación de impotencia abrumadora. ¿Cómo enfrentas algo que simplemente se niega a morir? Cada intento de escape, cada vez que ha roto la contención, ha sido una pesadilla. Las fuerzas de la Fundación han luchado contra él, han intentado contenerlo de nuevo, pero siempre escapan. La fecha de este informe marca otro día en el que SCP-682 ha demostrado su resistencia inquebrantable. Aquí está el informe como se me solicitó, pero no sé si alguna vez podremos contener completamente esta abominación. Cada vez que pienso en SCP-682, siento un frío en el corazón, una sensación de horror que no puedo sacudir. Rezo a cualquier dios para que esta criatura no decida liberarse por completo. Al enterarme de esta cosa, esta criatura, pensé en irme, no quiero estar aquí cuando quiera más sangre, pero me intriga toda esta situación, ¿qué más me falta ver? ¿SCP-682 es lo peor que veré aquí? ¿Hay cosas peores? Mi curiosidad científica es a que me llevo a estudiarse. Me dice que me quede y aprenda todo, pero mis instintos me dicen que me vaya, corriendo, esos instintos que están activos desde que llegue aquí. Aquí Dr. Fin del informe. Informe del Dr. sobre la entrevista con SCP-682. Iniciamos la sesión de interrogatorio con SCP-682 en un esfuerzo por obtener información sobre el incidente con los granjeros. Lamentablemente, como es de costumbre, el sujeto se mantuvo en silencio absoluto, sin respuesta verbal alguna. A pesar de nuestros intentos de incitar una respuesta, las comunicaciones del sujeto resultaron incomprensibles. La frustración aumentó cuando las declaraciones de SCP-682 continuaron en una serie de murmullos indescifrables. Los problemas técnicos, en particular la baja ganancia del micrófono, dificultaron la comprensión de las comunicaciones de SCP-682. A esto se sumó el estado de angustia del sujeto de 085, alegando que SCP-682 tenía la garganta destrozada. Esto alteró aún más a SCP-682, lo que provocó un ataque hacia el sujeto de 085. Ante la falta de progreso y con la firme creencia de que no obtendríamos respuestas útiles, decidió abandonar la sala de interrogatorio. Lamentablemente, esta entrevista no proporcionó ningún avance significativo en nuestra comprensión de SCP-682, lo que resulta profundamente decepcionante en nuestros esfuerzos por obtener información relevante de esta criatura. Informe del Dr. sobre la entrevista con SCP-682. Fin del informe. Informe personal del Dr. Evento 682-E18, opciones de eliminación. En esta fecha, como testigo directo del evento 682-E18, presento mi informe de los resultados de un intento desesperado por eliminar a SCP-682 utilizando SCP-409. La operación fue llevada a cabo meticulosamente por el Dr. junto con el General Lop, el General y mi persona, en un esfuerzo por encontrar una solución al persistente problema que representa SCP-682.
A las 0400 horas, la exposición de SCP-682 a SCP-409 parecía prometedora. La criatura comenzó a desgarrarse en el punto de contacto, provocando un trauma masivo en la zona circundante. Sin embargo, nuestras esperanzas se vieron desvanecidas cuando la cristalización resultante fue inusualmente lenta, mostrando signos de resistencia a la conversión. A las 1200 horas, SCP-682 comenzó a exhibir signos de dolor extremo, convulsionándose en un intento por resistir la transformación completa. A las 1300 horas, la cristalización se detuvo abruptamente, alcanzando solo el 62% de la conversión esperada. En un giro inesperado, el área cristalizada explotó, infligiendo un daño físico masivo a SCP-682. Nuestra momentánea sensación de triunfo se desvaneció rápidamente cuando, a las 1400 horas, SCP-682 se recuperó de la exposición. A pesar de la pérdida de extremidades y órganos, la criatura inició un proceso de regeneración. Durante este tiempo, declaró su intención de matar y consumir a todo el personal involucrado en el evento 682-E18. Es crucial destacar que SCP-682 parece haber desarrollado una inmunidad contra SCP-409, lo que agrava la gravedad de nuestra situación. En vista de este fracaso, el Dr. y el Dr. han solicitado autorización para utilizar SCP-689 como un medio de eliminación. Esta petición está actualmente pendiente de aprobación por parte de la oficina. Además, se ha considerado la sugerencia del Dr. Gears de emplear SCP-182 en un intento de establecer comunicación con SCP-682. Sin embargo, SCP-182 ha manifestado una firme reticencia y se ha negado a ingresar a la cámara de contención de SCP-682 en la medida de lo posible. Este evento ha dejado claro que estamos enfrentando una entidad de naturaleza verdaderamente anómala y extremadamente peligrosa. La frustración y el temor se han arraigado profundamente en nuestros corazones, ya que nuestras mejores esperanzas y esfuerzos continúan siendo desafiados por la inquebrantable tenacidad de SCP-682. A medida que enfrentamos el futuro, es imperativo que consideremos cada opción con extrema cautela y que estemos preparados para afrontar las consecuencias de nuestros actos en este enfrentamiento sin fin. Fin del informe.